Bueno, pues ya estamos en jueves y estamos en el Café de Periodistas. Saludamos como siempre a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Vamos rápidamente porque hoy tenemos la verdad que un programa cargado de temas y de noticias y de invitados. En la segunda parte de los anuncios va a estar aquí Pedro Sanginés, después de ser actualidad por ese registro policial o judicial que se le realizó el pasado lunes a primera hora de la mañana en su domicilio particular en la zona de Nao. Don Pedro Martín, buenas tardes. ¿Cómo está usted, don Pedro? Buenas tardes, muy bien. ¿Tú qué tal, todo bien? Me alegro que usted esté bien, yo procuro estar bien, no lo logro siempre, don Pedro, como usted. Vamos a saludar a don Tomás López, que también es de las personas que a mí me alegra porque es de las personas que suele estar siempre bien también. Sí. Por lo menos tiene buena cara, don Tomás, y eso es importante. Pues esta semana he trabajado, ¿eh? Efectivamente. Esta semana tocó. No, es que a veces hay una cosa, y yo me acuerdo en los años 90 que venían gente importante a dar conferencias de prensa, sobre todo en la Sociedad de Democracia, en la época de Pepe Parrilla. Conferencias normales, no de prensa, sino conferencias. No, conferencias, gente con... Sí, sí. Y recuerdo que vino uno con un filósofo muy conocido, que ahora no recuerdo el nombre, que hablaba de la felicidad, ¿no? Y cómo ha cambiado el concepto en entonces, que antes se valoraba a la persona que estuviera todo el tiempo trabajando, ¿no? Y poco a poco pues la gente se ha dado cuenta de, oye, que hay que trabajar, hay que cumplir, pero también hay que disfrutar, hay que vivir. Y entonces salió, en este caso, un hombre muy conocido, que fue el guardián de Alegranza y tal, y dice, oye, pues yo siempre he vivido bien y la gente siempre me criticaba, ¿no? Como diciendo que era curioso, ¿no? Cómo ha cambiado los... La próxima vez que vaya el de especialista sobre felicidad. ¿Qué tipo de gente? Bueno, por cierto, noche de incendio otra vez en Lanzarote, de verdad, yo no sé si es la isla de los volcanes, qué es lo que pasa, pero Pedro, aquí todas las noches tienen que quemar algo porque si no, no están tranquilos, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es llamativo, ¿no? Porque fueron diferentes focos en diferentes lugares y sobre todo los llamativos que fueron, ¿no? Porque hay algunos ahí en una industria que tuvieron que incluso los bomberos tener que romper todos los accesos para poder entrar porque no daban con el dueño, ¿no? Y eso es un problema, fábrica, y eso es un problema. Sí, cuando claro. arde alguien dentro, está cerrado y tuvieron que romper, efectivamente. Y este es el otro incendio que ya lo veníamos advirtiendo, que más tarde o más temprano iba a pasar algo, pues ya pasó. Y es que una de las habitaciones de la gasolinera antigua de Repsol, que estaba situada... en este caso a la altura de los cuarteles. Sí, a la altura de los cuarteles, bueno, sí, en la circunvalación, ¿no? Sí, a la yendo hacia la altura de los San Francisco cuarteles. Javier. Sí, efectivamente. Bueno, pues también se quemó, no se sabe qué fue, pero había basura acumulada, pues me imagino que cualquier gamberrillo por ahí pues habrá prendido fuego a esa acumulación de basura en uno de los cuartos. Algún gamberrillo o también algunas veces se ocupa, ¿no? Hay gente que no tiene sin techo, gente que no tiene techo y para resguardarse, ¿no? La noche siempre sigue siendo fría, ¿no? Esté donde esté y en este caso pues suelen hacer algún tipo de fuego, por no hablar de otro tipo de situaciones, ¿no? De marginalidad, ¿no? El que estaba pasando frío es el padre, precisamente el padre biológico, el padre natural del niño. Que como sabes el gobierno de Canarias, cumpliendo con la legislación, en este caso Pedro se lo llevó a otra familia de acogida hasta que pueda llevarlo en adopción, ¿no? Sí, el padre, bueno, el padre de acogida es Ulises, ¿no? Con su mujer y el otro día cuando estuvieron en Las Palmas, ¿no? En una comparecencia que ellos decían que era una especie de medio encerrona, aparecieron los servicios sociales del gobierno de Canarias y se llevaron al niño, ¿no? Por esta imposibilidad de no poder seguir ejerciendo como padres de acogida e incluso tener la opción de ser padres de adopción, ¿no? Y en este caso es el padre, el otro día lo tratamos precisamente, estaba Tomás aquí, ¿no? También es el padre biológico del niño de acogida que quiere que se revierta esta situación, ¿no? Ellos tenían mucha accesibilidad con el niño porque al niño por lo visto lo van a dar en adopción, ¿no? Hasta ahora sí tenían cierta proximidad, ¿no? Con Ulises y su mujer y en este caso supongo yo que temiendo las dificultades y los problemas que le puede revertir al niño pues esta separación, pues se ha puesto en huelga de hambre, ¿no? En el Cabildo de Lanzarote. Tomás, es el séptimo día, la verdad que es una situación muy complicada, con muchas aristas el problema, pero que realmente... Lo más importante es salvar sobre todo al niño, ¿no? Donde esté mejor es donde tiene que estar ese niño. A mí esta situación la verdad que me da bastante pena, especialmente por ver a una persona, ¿no? En esa situación, haciendo una huelga de hambre, que a veces es a lo que recurre la gente cuando no ve otra alternativa, otra posibilidad, ¿no? Y es poner en juego por su propia salud, en este caso por una reivindicación.
Pero bueno, también por otra parte veo algunos carteles, ¿no?, que la acompañan y que entiendo que utiliza esa frase, ¿no?, me han robado a mi hijo. Bueno, vamos a ver, ese niño, la tutela la tiene la administración. Y es su hijo biológico, pero por alguna razón la tutela la tuvo que adquirir en algún momento la administración pública. Y la ley marca, no, pues otra cosa es que las leyes, seguramente lo decíamos el otro día y en eso yo coincido, que debería existir una vía para que una familia pase a ser familia de acogida, que es alguien que temporalmente tiene a ese niño y lo cuida y le apoya, para que puedan ser también esas familias a la larga, y sobre todo si hay un buen vínculo y sobre todo si se demuestra que está en buena situación y que ya tiene un arraigo en esa familia, termine siendo familia de adopción. Pero también digo que la administración tiene que actuar con las normas y vamos, que ese niño yo estoy convencido que en este momento está protegido. Porque el problema es que no hay ningún técnico, según me cuenta, no hay ningún técnico que, entendiendo que tiene razón, porque el sentido común dice que tiene razón, el que ese niño continuara en los padres de acogida, pero ningún técnico puede permitir eso porque la ley no se lo permite. Ese es el problema que tiene. Pero es que el otro día hablábamos de que si la ley no se lo permite porque hay alguna fisura o que la ley hay que ir adaptándola, porque seguramente habrá alguna razón para que en su momento se adoptara esa decisión de que los padres de acogida no tuvieran esa posibilidad de ser padres legales, ¿no?, padres de adopción. Pero hombre, como estamos viendo que hay casos en la práctica en el que a lo mejor no vemos ningún tipo de problema y que sería lo más lógico, pues habrá que ir a cambiar la ley, ¿no? En fin, un tema complejo. En el informativo pueden oír las palabras precisamente de Virgilio García, ese padre del menor, y que reclama que se devuelva el hijo a la familia de acogida inicial, no a la que le ha llevado ahora el gobierno de Canarias, a otra segunda familia en espera de que sea adoptado. La verdad que es un caso muy triste. También triste es cómo se está empobreciendo todos los españoles, todos los canarios y todos los lanzaroteños, porque cada vez el impuesto más importante es el impuesto de la inflación. La gente a veces no cae en eso, pero el impuesto de la inflación, cuando es tan alto como es ahora, que está casi en los 2 dígitos, ya va a llegar, 9,8 se alcanzó en el mes de marzo, significa, Tomás, que vamos a tener, que ahora mismo todos somos un 10% más pobres. ¿Es verdad que los que son pobres son más pobres todavía? Sí, a quien más afecta todo esto, ¿no? Me parece que la situación es muy complicada y salir de esta espiral en la que nos hemos metido primero, o sea, es que pensemos, por ejemplo, en una isla como Lanzarote, aunque es verdad que las cifras son para todo el Estado, pero pensemos en una isla que durante 2 años prácticamente estuvo cerrada, con lo cual si tú cierras la isla o 1 año y pico, es decir, sin la principal actividad económica que es el turismo, pues no generas impuestos, no generas economía, no generas riqueza, por lo tanto no hay ingresos, mientras al contrario, la gente, dentro de lo malo que lo hemos pasado todos, también hemos tenido un paraguas de protección social, como han sido los ERTES, como ha sido la sanidad ha seguido funcionando, las escuelas han seguido dando clases y todo eso es un derroche de dinero. Y cuando parecía que estábamos saliendo de esa situación de la pandemia, llega esta alza de los precios, con lo cual un paquete de medidas. Entonces, es muy complicado, es que yo la verdad que, porque por una parte todo el mundo critica, obviamente, que en estos momentos tengamos una deuda tan elevada, porque eso va a haber que pagarlo y además con intereses y eso va a ser una rémora para las generaciones futuras y sobre todo para quien más lo necesita. Pero todos estamos deseando que lleguen medidas, por ejemplo, para abaratar el coste de él, y eso sale de algún lado, que es del mismo sitio de donde tienes que sacar para, ¿no?, o en este caso, de los préstamos que tienes que ir tirando para... Es muy complicado. Yo la verdad que hoy estaba mirando la línea, ¿no?, de cómo 2008 con la crisis económica mundial, pues fue un momento en el que ahí se disparó la deuda, y cómo con esta crisis tanto del coronavirus como ahora de suministros, digamos, que le podemos llamar, que estamos sufriendo, y no sé hacia dónde va a tirar. En todo caso, desde luego, si hay alguna salida, pues tendrá que ser la propia rentabilidad de la economía, o sea, que seamos una economía lo más competitiva posible, a ver si esos fondos Next Generation que llega de la Unión Europea permiten una cierta mejora de la economía, en este caso del Estado español, pero es muy difícil porque la verdad que la tesitura es complicadísima. Bueno, pues lo cierto es que ayer presentaba precisamente el gobierno de España, el Pedro Sánchez, un poco toda esta medida que, bueno, no eran malas, ¿no?, porque había conseguido una serie de medidas que podían, de choque contra la guerra, sobre todo con el tema de lo que se llama la isla energética, que iba a permitir que de alguna manera pudieran controlar el precio del gasoil. Pero lo cierto, del gasoil no, del gas, perdón, pero lo cierto es que en mal día presentó eso, por los datos de la inflación. claro, porque el mismo día ya España era un 10%, muchos de los pobres
muchos de los pobres iban a ser más pobres Bueno, todavía, pero en ¿no? un día solo no, que esto viene desde incluso antes de la guerra, ya la inflación. Ya no, porque se conoció ese dato del 9,8. Este dato que no se conocía, una inflación tan alta, llegar a estos picos desde 1985. Pero la inflación está disparada desde del verano pasado. Sí, de hace ya 6 o 7 meses. Del verano pasado, de que empezó a recuperarse la economía, pues evidentemente va subiendo, por falta de cierto, componentes para poder producir, escasa oferta, más demanda. Y después de lo que decía Tomás con respecto a la crisis, eso de no recaudar impuestos, yo es que no creo que hayan. ¿Qué impuestos quitaron en la crisis? Durante la época del coronavirus se consumiría menos y por eso se recaudaba menos, pero porque se consumía menos. Pero lo que teníamos que nosotros consumir lo estuvimos pagando con esos impuestos, que no se quitó prácticamente ni un solo impuesto. Pero un restaurante que cierra es un restaurante que no paga su ¿Que no paga el qué? El IVA, por ejemplo, o sea, cada vez el IVA en España o el IJIC aquí en Canarias, es decir, cada vez que alguien pero el resto va a un impuesto restaurante, lo está pagando. Sí, claro, pero la actividad económica, es verdad que sí, desde el día a día de los seres humanos para subsistir, sí, pero la actividad económica, o sea, no vivimos en una sociedad de subsistencia y casi durante 2 años estuvimos casi en una sociedad de subsistencia, de que íbamos a comprar. De hecho, si no llega a ser por las ayudas de la Unión Europea, no escapamos ni con tarros de leche, como decían antiguamente. Bueno, lo que quería decirle y quería llegar es que ya mañana usted puede ir tranquilamente. Bueno, tranquilamente. Que puede tranquilamente, no, más tranquilo que hoy, a poner gasolina porque lo va a tener un 20%, 20 céntimos menos de lo que le costaba. Pero seguro, hoy. pero ya seguro. Ya es seguro. Ya es seguro. ¿Por qué? Ya es seguro. Bueno, pues, no sé si tenemos preparada la pieza. Hemos hablado con el amigo de Te lo digo de porque Pedro Martín. los gasolineros estaban ahí diciendo que las particulares, hasta que no le aseguran, es verdad que a última hora el gobierno parece que sí va a activar algún mecanismo para poder ayudar a esas pequeñas gasolineras, porque hay grandes gasolineras, grandes cadenas, donde sí pueden soportar esto, y pequeñas pequeñas gasolineras de 1, 2, 3 o 4 gasolineros, ¿no? Que eso no se considera macro o grupo de estos de gasolineras, donde les iba a costar muchísimo dinero mantenerlo. Porque y se iban a negar. Para que todo el mundo lo entienda, si alguno todavía no lo ha entendido, usted mañana cuando llegue a la gasolinera se encontrará el precio que ellos tengan. Cada gasolinera tendrá su precio habitual. Va a caja y allí le van a hacer el descuento de los 20 céntimos. 15 que paga el Estado y otros 5 que paga la propia gasolinera. Sí, y la duda que se generaba es si podía soportar una pequeña gasolinera, pues yo qué sé, estar una semana, un mes o 2 haciendo un descuento que luego cuando ellos van a comprar al mercado el petróleo, en este caso la gasolina, no tienen ese descuento. Pero yo escuchaba que, bueno, hace un rato creo que la ministra portavoz del Gobierno de España diciendo que inmediatamente desde mañana mismo pueden empezar a rellenar un formulario que aparece en la página de Hacienda y que será prácticamente instantáneo. O sea que sí, pero lo hicieron porque se estaban negando claro. los pequeños gasolineros a llevar a cabo. O sea, porque estaban hablando de cuánto era, o sea, que una pequeña gasolinera, ese descuento, si por ejemplo durante un mes tenía que sufragar esa parte, pues estábamos hablando de decenas de miles de euros, cosa que una pequeña empresa pues no tiene por qué tener. O sea, estaríamos hablando de que ya tendrían pérdidas. Hay gasolineras potentes que además tienen los propietarios otro tipo de negocio y pueden soportar pues un vacío en sus cajas durante un mes y 2 meses. Pero hay otras que viven prácticamente al día y más como están las cosas ahora, que tienen que pagar pues a sus proveedores, que tienen que pagar todos los meses a sus empleados, y esa gasolinera, como dice Tomás, pues realmente iban a pasar dificultades. Pueden estar 10 o 15 días, pero más lo van a soportar muy mal, ¿no? Y por eso activaron esta última medida, lo que decía Tomás. Yo también lo venía escuchando, que lo anunciaba la ministra de Hacienda, ¿no? La andaluza, no recuerdo ahora cómo se llama, esta del pelo rizadito, que desde prácticamente mañana ya van a poder rellenar ese formulario para que se le vaya reintegrando esos 20 céntimos que van a ir descontando por litro a cada cliente, ¿no? Bueno, de todos modos, esto es una medida que es necesaria. Yo creo que han coincidido incluso hasta los grupos políticos. Unos piden más, otros exigen menos. Pero es verdad que es coyuntural, o sea, que no se va a poder... O sea, quiero decir, salva a los muebles, pero aquí hay un problema de fondo que es la carestía, que parece que va más en general de los combustibles, todo el tema de la factura energética que paga la gente, ¿no? Que además hay por la estructura, los economistas lo entenderán, yo no lo entiendo, cómo es posible que si el gas es solamente una parte de la electricidad que consumimos, lo pagamos todo a precio de gas. O sea,
La luz cada vez que yo la enciendo, a lo mejor el 10% del tiempo está funcionando con gas. En cambio, a mí lo que me cobran es el precio del gas o el precio del gas. Sí, tiene que tirar del gas, tiene que porque también eso es otro, es un medio rollo, Sí, ¿no? es un rollo que yo no lo entiendo, Sí, pero que tampoco. cuando sube el gas, sube de manera espectacular, lo que quiero decir, aunque sea solamente una parte del combustible que utilizamos para lo que es la electricidad. Entonces, claro, no sé hasta qué punto se puede tirar del Estado o qué medidas, bueno, también se está Hombre, lo hablando de la isla energética, Sí, sí, lo o de los incluso- 180 euros, porque ahora lo máximo que se va a pagar son 180 euros por kilovatio hora en cualquier momento, mientras le permita, porque esto es una medida hasta junio, ¿eh? Lo de Son la isla 3 meses, energética. aunque es prorrogable, se va a evaluar. No, lo del tema de la tarifa, para mí, aparte de la gasolina, que tiene su tal, pero para mí más grave es lo de la electricidad. Sí, porque afecta a todo el mundo y además para cuestiones, sobre todo aquí no tanto, porque no, pero aquellas A la personas. producción industrial. Donde hay frío, digo que donde hay frío es que en muchas casas se pasa muy mal, ¿eh? Si no tienes calefacción. No, y cuando no tienes electricidad para fabricar cosas también cuesta un montón, dice. También. Pero lo cierto, lo que quiero decir es que efectivamente eso es lo que va a permitir y eso es lo que ha conseguido el gobierno de España positivo, ¿no? Que va a lograr que el gas pueda tener un tope y entonces cuando entre en las tarifas estas de la luz, pues ya no se va a pagar todo al precio porque No, 180 euros han puesto el tope. máximo que se podría. va a topar, como dicen ellos. A Me topar. encantan los términos que utilizan. Bueno, estamos intentando conectar precisamente con un representante de la APK, un gasolinero, en este caso de la isla de Tenerife, y que queríamos, Enrique Peña, no sé si tenemos posibilidades de conectar con él todavía, pero claro, es una pena porque queríamos con él, en fin, ver qué posibilidades hay, porque el temor que hay, Tomás, y tú un poco lo insinuaste, es que a lo mejor esos 20 céntimos de descuento se lo van a comer en 3 o 4 semanas. Sí, no, incluso yo no lo sé porque no tengo, así como otros días sí he leído o he visto el índice, o sea, cómo han ido variando los precios. Yo sí tengo la impresión de que en los últimos días ha habido, incluso después del anuncio del gobierno, una cierta subida en el precio de la gasolina. Entonces, claro, si me subvencionan o de aquella manera 20 céntimos, pero los días antes o los posteriores terminan subiendo 15, pues no sé dónde termina estando la gracia de la subvención. ¿Y por qué ha subido? Y no solo eso, Tomás, ¿Y por qué ha sino subido? que el 20%, los 20 céntimos supone unos 6.000 millones de euros más que van al déficit. Si a eso le sumamos que los pensionistas deben de cobrar según la última ley, según la inflación, y la inflación media se calcula que este año puede estar en torno al 6%. Eso supone que son otros 10.000 millones más los 160.000 millones, estoy hablando de memoria, 160.000 que pagamos o que paga el Estado a los pensionistas. Ya tenemos a Enrique Peña, que es en este caso representante de la APK en Tenerife. Buenas tardes, don Enrique. Buenas tardes. Bueno, don Enrique, vamos a ver cómo está el tema, cómo están los gasolineros viendo esta medida que adoptó el gobierno de España de rebajar 20 céntimos la gasolina. Nosotros, los usuarios, estamos muy encantados, ustedes no tanto, creo. Efectivamente, las estaciones de servicio están en favor de todo lo que contribuya a los clientes. Lo que pasa es que ha sido una medida que se ha trasladado a las estaciones de servicio, que también son pequeñas y medianas empresas que han pasado una COVID, que han estado ahí como servicios esenciales, vendiendo menos volumen. Es un sector que se mueve por volumen. Ahora además se nos está pidiendo que se financie esta política de bonificaciones y en un entorno de precios creciendo y de márgenes bajando, pues se puede ser muy complicado para muchas estaciones de servicio. Porque en este caso, don Enrique, lo que usted está diciendo es que usted tiene que adelantar, digamos, el dinero que el Estado está rebajando a la población en general. Sí, efectivamente. Lo que se pretende con el Real Decreto es que los 20 céntimos que van a figurar en cada repostaje por litro, pues la estación de servicio lo deja de cobrar y se pedirá dentro de un mes y medio la devolución de esos importes. Pero claro, son importes que en una estación media puede significar a lo mejor de 30 a 40.000 euros, que esa estación de servicio
tendrá que seguir pagando salarios, tendrá que seguir pagando a sus proveedores, tendrá que seguir pagando impuestos. Sin embargo, bueno, se puede hacer complicado, puede haber un problema de liquidez en muchas estaciones de servicio, incluso muchas se plantean el cierre, ¿no? Don Enrique, y cuando Pero la gente dice, hombre, es que los gasolineros han ganado un montón porque la gasolina está muy alta, eso ustedes suben porque a ustedes también se lo están subiendo, ¿no? Me imagino. Si se suben los monolitos es porque se suben en el precio de compra. Y el gasolinero va a tener el mismo margen, incluso precios altos con la crisis de Ucrania, gasolineras por fidelizar a su cliente vendiendo en pérdida. Pero bueno, ¿Hay eso es otro gasolineras tema. que venden en pérdida ahora mismo? Pueden haber estaciones que venden en pérdida, sí. Bueno, pues vamos a ver cómo termina. No sé si De Tomás todas maneras, quiere- yo sí, nada más que una pequeña, buenas tardes antes que nada, don Enrique. El tema del barril, ahora creo que hablamos no hace mucho y hablaba del efecto pluma Sí. y del efecto cohete, ¿no? Que sube, la gasolina suele subir como cohete cuando sube hay como un crisis. cohete y baja como una pluma. Cuando están las cosas bien. Ahora precisamente el barril estos últimos días ha estado bajando, pero el efecto no se ha notado, ¿no? Sí, el barril se va moviendo despacito, pero el efecto en las estaciones no solo depende de la cotización del Brent, sino que también depende de unas cotizaciones internacionales que siguen subiendo, con pequeños altibajos, pero las cotizaciones están subiendo. Y dependemos también de la cotización del euro-dólar, del tipo de cambio, ¿no? Entonces son muchos factores, no solo es concentrarse en el punto del barril, ¿no? Una duda, en Canarias los propietarios de la gasolinera son, la mayor parte digo, son pequeños y medianos empresarios o muchas de ellas pues son empresas que además de la Agrupadas. gasolinera, no, y tienen otros negocios, en fin, que tienen margen para soportar, en este caso, pues una pérdida durante un tiempo, ¿no? Claro, habrán estaciones de servicio que sí podrán, porque tendrán liquidez suficiente para soportar ahora mismo este adelanto de esta bonificación. Habrá otras que pueden haber estaciones de servicio que están trabajando con una cuenta de crédito, perfectamente. Sí. La cuenta de crédito la tiene con el banco y paga unos intereses. Ahora, por un Real Decreto, la estación de servicio se ve en la obligación de adelantar esa bonificación a coste cero. 1 mes y medio en el mejor de los casos, y si la devolución se retrasa, puede ser mucho más. Ya. Pueden haber situaciones complicadas en más de una estación. El compañero Tomás le va a hacer la última pregunta. Sí, buenas tardes. Quería preguntarle si hay alguna posibilidad o si han contemplado desde el sector de la gasolinera alguna opción para que no se retrase tanto, pues no sé, alguna línea de crédito, por ejemplo, oficial que sea a bajo coste o incluso gratuita, quiero decir, que se les adelante previamente a través, yo qué sé, del ICO. Creo que escuchaba que Comunidad Valenciana, por ejemplo, está haciendo algo parecido o algo así, ¿no? Que está adelantando ese dinero por parte de su instituto de crédito, así que se le pueda, ya que se le va a devolver luego por parte del Estado, que por lo menos no pierda o que no corran ese riesgo de quebrar en esas semanas o ese mes y pico. Sí. De hecho, la Administración lo que ha hecho es que da una opción desde el 1 de abril hasta el 15 de abril a hacer una solicitud de un anticipo de esa devolución, de la posible devolución que se podría solicitar en mayo. Lo que dicen es, oiga, solicite usted un anticipo, ya cuentas con esa devolución, siempre y cuando la Administración sea ágil y llegue a tiempo, pues entonces ya te ayuda a combatir ese descuento que tienes que realizar ahora en factura durante el mes de abril. Y también hay otras líneas de crédito también que se están barajando, sí. Parece que si la Administración es ágil y funciona bien, que es lo que todos queremos y pretendemos, pues no se producirán esos problemas, sí. Y ya la última pregunta, que es la pregunta del millón, a ver si usted la puede contestar. ¿Va a seguir subiendo la gasolina y, como dicen algunos expertos, en cosa de 3-4 semanas esos 20 céntimos se lo habrá comido, de rebaja se lo habrá comido las subidas? No, bueno, se oye por ahí que ahora las estaciones de servicio lo que van a hacer es subir los precios en sus monolitos para que se coman esos 20 céntimos de descuento. Pero no es así. En realidad los precios se van a seguir fluctuando. El hecho de que se aplique un descuento no significa que los precios tengan que bajar el precio original de la estación de servicio.
los precios se van a seguir rigiendo por las cotizaciones internacionales y tendrá sus fluctuaciones. Habrán semanas en las que subirá, habrá semanas en las que bajará, y en el entorno actual en el que estamos, con esta guerra de Ucrania y demás, pues la tendencia va a ser al alza. Pero, por ejemplo, mañana ustedes pueden subir, si quisiera, poner 5 céntimos más al gasoil o al propio gasolina, ¿no? Sí, se podría, sí, se podría subir. Pues ya, claro. ya se comerían 15, me refiero, 15 no, se comerían 5 de los 20, ¿no? Me refiero no que ustedes se lo coman, pero el mercado se lo comería, me refiero, en este caso los precios. Sí, ahí está. Es así. ¿Y usted cree que el gobierno... En eso consiste el libre mercado, sí, ¿no? pero si cree que el gobierno tendría otra posibilidad, otra alternativa para conseguir que la gasolina no... Porque esto es insoportable, usted lo reconoce que esto es insoportable para las empresas, para los autónomos que lleven transporte, en fin, esto... No, y para, y para el ellos ciudadano. mismos que están haciendo sacrificios, ¿no? Como este, por ejemplo. Sí, me refiero lo caro de la gasolina. En realidad, la administración lo que se pudo haber planteado, a lo mejor en lugar de ir de abajo hacia arriba, haberlo hecho de arriba hacia abajo. Yo rebajo los impuestos, si de todos modos voy a tener que sacar fondos de la administración para paliar esta bonificación, ¿no? Lo hago a impuestos, ya sean impuestos especiales, en este caso, y directamente se lo aplico de arriba hacia abajo. Y a todos se nos aplica ese descuento, operadores, comercio mayor, comercio menor, hasta que llega a la estación de servicio y ya se ve reflejado en el precio final que llega al consumidor. Pues hubiese sido todo tan sencillo, porque ahora las estaciones de servicio no solo tienen que anticipar ese descuento, sino que además las estaciones de servicio van a tener que adaptar sus programas informáticos, que no es nada sencillo, y se lo puedo asegurar, que a día de hoy se están trabajando mucho en ello. Una actualización informática que va a traer consigo un coste también y que después todo queda ahí un poquito como en una inseguridad jurídica, porque si cometes un fallo, pues igual te quedas sin posibilidad de solución. Y después ya me están diciendo algunos, sobre todo gasolineras pequeñas de pueblos y tal, que no van a estar adaptados, que no, porque sus sistemas informáticos pues no tienen el técnico adecuado. En fin, puede haber ese tipo de problemas, ¿no? Correcto, puede haber ese tipo de problemas. Empresas, y no estamos hablando del informático de la esquina, estamos hablando de empresas de software importantes, que se están dando cuenta ahora de los problemas que acarrea incorporar esa línea de descuento por bonificación que hay que aplicar en los tickets, porque afecta a otras muchas cosas. ¿Y mañana espera que todo el mundo vaya a comprar o por aquello de que estos días están todos con el depósito medio vacío esperando la bajada? Sí, yo creo que la tendencia ha sido esa, porque además es lo que se oye. Mira, hoy solo le pongo 5 euros porque mañana va a bajar el precio. Pues la verdad que sí, a mí se me olvidó y puse ayer. Yo puse ayer también. Sí, Siempre vamos por el lado. Pues yo puse hoy, que soy el maldito de todos. Yo no fastidio. Don Enrique Peña, representante de la PECAN en Tenerife, de verdad que muchas gracias y un abrazo y mucha suerte. Muchas gracias. Hasta luego, amigo. Bueno, pues esto es lo que hay. Y lo que hay es que efectivamente aquí nunca contenta a nadie, ¿no? Si te das cuenta, nunca todo el mundo está contento con las medidas que se adoptan. Es verdad que esto es una complicación, que ahora el gobierno, yo creo que de buena voluntad lo ha hecho, pero se ha dado cuenta que quizá está complicando mucho para el producto final, en este caso me refiero para los propios gasolineros, ¿no? Porque hay de todo, hay gasolineros que, oye, que son grandes compañías, que, en fin, que esto rápidamente se adaptan, ¿no? Pero hay otros miles de gasolineras en España que no tienen esas posibilidades, ¿no? Bueno, pero yo de todas maneras también digo que después yo creo que sí que el gobierno estuvo durante mínimo una semana, 2 semanas pegándose golpes contra sí mismo, ¿no? Cuando, sobre todo por la huelga de transportistas y demás, sin tomar ninguna medida. Y
todo invocando a finales de mes y, en fin, y parecía que no iba con ellos, ¿no? Es verdad que las alegrías nos duran poco porque basta que nos diga que van a poner en este caso una subvención para que las gasolineras digan que no pueden con ellos, para que por otro lado diga que sí se empieza a subir. En fin, que las alegrías nos duran poco, pero yo espero que por lo menos hoy, cuando sale la ministra y confirma que hay por lo menos un dinero que se les va temporalmente a dar para que cubran ese posible vacío que puedan tener hasta que la subvención llega de manera oficial, ya estemos todos un poco más tranquilos. Yo creo que todo se adaptará. En 2 o 3 días yo creo que la cuestión es como todo, lo nuevo siempre... También ha sido muy rápido, o sea, es que hasta el lunes no sabíamos nada en una conferencia que dio el presidente que nos enteramos Esto es lo que se queda de la Asociación de Gasolineros a nivel de España, ¿no? Sí, eso es verdad. Que no contaran con ellos para advertirles desde hace una semana que adaptaran ya... No, llevábamos 2 semanas mínimo en el que todo el mundo pedía medidas y lo que el gobierno decía es que si estaba la extrema derecha detrás de los paros, que si no sé qué, pero no medidas como se van tomando ya en casi todos los países europeos. Y es verdad que cuando han llegado de manera precipitada para todos. Para la parte política, porque hasta los propios socios de gobierno ni sabían cómo iba a ser esto, ¿no? El presidente lo soltó antes en los medios de comunicación, en este caso en una conferencia, antes que anunciarlo al resto de grupos políticos y también desde la parte empresarial, porque de repente tienen que iniciar un proceso hasta que cambiar el ticket, ¿no? Que es una cosa que nos puede parecer una bobería, pero que al final a una pequeña empresa le complica, ¿no? Informático y todo lo demás. En efecto. Bueno, Oye, que por cierto, que hoy terminan los ERTEs especiales en España, ¿eh? Mira, y la gente se había olvidado, ¿eh? Sí, pues no, sí, yo también. Porque tú no estás en ERTE, ¿no? No, pero venían hablándolo, que para que la gente lo sepa, que por mucho que escuchen que si hay un apartado en la nueva reforma laboral, que hoy terminan los ERTE que se activaron en su momento para luchar ¿Y la gente que estaba en ERTE hoy qué pasa? No lo sé, por eso que tendrán que incorporarse a sus empresas, tendrán que incorporarse, se supone, ¿no? Hoy termina, Hoy es 31 de marzo, ¿no? Sí. Pues ya veremos. No, estaba hablando de que el COVID, bueno, en Lanzarote ya, por suerte, cuando usted ve que los medios no hablan de algo, es porque las cosas van bien. Es que van bien. Y en este caso va muy bien el COVID a nivel no solo de España, sino de Europa en general. Y bueno, nosotros hablamos hoy precisamente con uno de los responsables del equipo de rastreadores de la isla de Lanzarote, que estuvo muy en boga porque era la persona que en fin, que iba mirando un poco cómo iba la situación, era el termómetro, ¿no? En este caso ya está diciendo que ya prácticamente no se hacen rastreos. A principios de mayo el Autocovi desaparecerá de la explanada del recinto ferial tras varios años donde la actividad ha sido constante en este punto sanitario. La gerencia, el equipo directivo, tiene una serie de medidas enfocada ahí a esa normalidad. Por tanto, si las medidas, la estrategia va funcionando y se va normalizando la situación, probablemente a primeros de mayo el Autocovi tenga que cerrar, pero estamos pendientes de la evolución de la casuística. En este punto en el que nos encontramos en torno a la pandemia, Baltasar Gómez nos comenta cómo es el nuevo protocolo de rastreo en Lanzarote que entró en vigor el pasado lunes. El día 23 de marzo el Ministerio de Sanidad aprobó la nueva estrategia de vigilancia y control de la pandemia tras la fase aguda. Esas medidas han entrado en vigor este lunes, día 28, y implica pues un cambio en la estrategia importante. Casos positivos tampoco tienen que estar aislados, excepto los trabajadores sanitarios o sociosanitarios que estarían 5 días sin acudir a trabajar. La atención está puesta sobre todo en las personas vulnerables, es decir, mayores de 60 años e inmunodeprimidas. En esos ámbitos hay que estar muy celosos, hay que estar muy pendientes para que, si hay aparición de casos, hacer las medidas oportunas, y a esas personas es las que vamos a rastrear. Todos los casos positivos se rastrean y si detectan personas vulnerables o personas que están en ambiente vulnerable, son candidatos a hacerle unas pruebas en función de los síntomas. Parece que ahora sí hemos superado la pandemia, aunque desde los sectores sanitarios siguen pidiendo prudencia, sobre todo con la llegada de la Semana Santa. Bueno, lo que yo me he enterado hoy, y todos los que han podido leer los medios de comunicación, es que lo que está creciendo ahora es la gripe. Ya los porcentajes de gripe son mayores que los de contagio en España. En Canarias creo que todavía no, pero en España en general sí. Hombre, supongo que también el nivel de profilaxis, ¿no?, de protección que teníamos frente al coronavirus ayudó durante mucho tiempo a que un virus que ya
endémico, ¿no?, que convive con nosotros, pues esparciese. O sea, la distancia, la mascarilla, todas estas cosas también hacían que prácticamente no hubiese gripe, pero que la gente decía, uy, ya de la gripe ni se habla. Bueno, que difícil era que corriese la gripe como cuando nos juntábamos todos y poco menos que, ¿no?, y nos dábamos besos en la mejilla, cosa que ya no se hace. No, y este año íbamos muy poco, hasta ahora, hasta hace una semana normal, en Canarias creo que no se habían alcanzado los 100. Porque al final yo 100 creo casos. que es a partir de, sobre todo de que ha bajado esta sexta ola, cuando la gente realmente está empezando a hacer una vida normal, todavía con ciertas precauciones, y que yo creo que debemos, por precaución, seguir manteniendo las que se puedan, ¿no?, las que nos permita también vivir socialmente, ¿no?, pero que, vamos, que hasta ahora ni había habido carnavales, ni había habido ocio nocturno, ni había habido, seguíamos con las mesas todavía medio separadas en los restaurantes, y es normal que la gripe vuelva porque es una enfermedad que vive con nosotros. Bueno, pues nos vamos a publicidad y vamos a entrevistar a Pedro Sanginés. Bueno, pues ya tenemos aquí a Pedro Sanginés, lo teníamos también para hablar de asuntos, en fin, de la isla, de los problemas de la isla, pero vamos primero a hablar del problema que él ahora parece que tiene, en este caso, tras el registro sorpresa que recibió en su casa, en su domicilio, a primera hora de la mañana del lunes, un registro policial y judicial. Don Pedro Sanginés, buenas tardes, ¿cómo estamos, don Pedro? Buenas tardes, tengan Todavía ustedes, sigue con la voz tomada. y audiencia. Sigue con la voz tomada, ¿no? Sí, sigo con la voz tomada porque he cogido frío. Le escuchaba decir que ha aumentado la gripe. No creo que llegue a gripe, pero algo de eso tengo. Bueno, ¿se puede decir que el pasado lunes fue su peor día de su vida? No. ¿Ha tenido Fue- peores? Sí. Desde un punto de vista judicial, no. Ya dije en la rueda de prensa que desde luego en absoluto es plato de buen gusto. Todo lo contrario, es un trance duro. Y en un trance duro como este uno puede hacer dos cosas, ¿no? Sobre todo si es culpable, que es esconderse tratando de vestir y buscar un argumento. También si no tiene uno la entereza suficiente, aun siendo suficiente, a veces también pasa, pero cuando uno tiene la conciencia tranquila, la convicción de no haberse quedado nunca con lo ajeno, lo que debe hacer es salir inmediatamente en 24 horas. También se ha cuestionado esto por quienes seguramente hubiesen cuestionado lo contrario, ¿no? Y más hacerlo en la Casa Cabildo, también he oído que se ha cuestionado. Es que yo estoy siendo investigado por el ejercicio de mis funciones como presidente del Cabildo y por eso lo hago en el Cabildo, en mi lugar de trabajo, Pero yo, con inmediatez, ¿no? don Pedro, yo reconozco que a mí me van a mi casa por la mañana y aunque Sí. yo creo que no tengo nada que ocultar, pero yo me acojono si me viene la Guardia Civil y encima me traen perros, en fin. ¿Usted cómo se comportó durante el registro? ¿Tranquilo? Con mi abogado, conmigo estaba mi abogado David de la Hoz. A ver, De la Hoz, preocupado, David Montes, perdón. Preocupado, por supuesto, ya digo que no es plato de buen gusto, pero con la serenidad de saber que nada podían encontrar de lo que al parecer iban buscando, según me comenta el instructor de la inspección, nada más entrar. Aunque no me comenta de qué se me acusaba, bajo el secreto del sumario, amparándose en el secreto del sumario. Es verdad que yo le trasladé nada más entrar mi preocupación de si me iba a enterar antes por los medios de comunicación, como ya me ha pasado en alguna ocasión en este juzgado. No atribuye ninguna responsabilidad al juez en esto, pero ha pasado, esto es así. Yo me he enterado de algunos autos por la prensa horas después de haber sido firmado por el juzgado, concretamente en La Voz de Lanzarote. En algo falla el sistema, no sé dónde, y no digo que en este caso fuera así. Pero dicho eso, cuando salimos, ahora hablaremos supongo de que se me acuse, de la inspección. Pero bueno, una cosa breve porque ya usted ya lo explicó. Sí, pero si quieres lo vuelvo a explicar porque quizás hay gente que no me haya escuchado. Cuando salen a inspeccionar mi vehículo, a quien me encuentro en la puerta es Alberto Acosta, móvil en mano, en la puerta de mi domicilio. Algo realmente asombroso. Para quienes no sepan quién es Alberto Acosta, es uno de los propietarios de La Voz de Lanzarote y Radio de Lanzarote, este medio que lleva 14 años criticándome y cuestionándome sin tener la decencia periodística o la ética de contrastar jamás, ¿no?, como hace este medio con esta parte, con quien le habla, el derecho a réplica, a defensa, a dar explicaciones. Prefieren, y así lo siguen haciendo, criticarme sin medida, y esto es importante, que la audiencia, la que quiera que tengan, lo sepa, que es que se me veta, que no se me permite dar explicaciones,
y que además presumen de que soy yo quien se niega a ir a sus medios de comunicación. Y no me queda más que defender mi inocencia allá donde me quieran escuchar, claro. En este caso hay que darle mérito a Alberto, que es el que consiguió la primera foto, creo que fue, ¿no? Yo ni siquiera sé si él sacó fotos, él no es periodista de los medios, es el propietario. El caso es que allí estaba, ¿no? Bueno, en cualquier caso lo importante es lo que hay en el fondo, que es lo que yo me imagino que la gente quiere saber. ¿Por qué va la UCO a su casa? ¿Cuál es realmente, usted lo puede explicar para que la gente lo entienda realmente, por qué va la Guardia Civil tras una denuncia, creo, presentada por Podemos? ¿Es así? ¿Que es una denuncia que presenta Podemos en Fiscalía o es por otras cosas? Tampoco sabemos cuál es el origen, yo no lo sé, nadie me lo ha explicado. En la testifical que hago a mediodía, después de ir al Cabildo a recoger mi tablet, no hubo ninguna inspección en el Cabildo, ni tampoco yo pedí, como publican estos medios, que fuesen discretos, no. Fue la Guardia Civil quien me pregunta, ¿usted tiene algún otro soporte informático? Pues sí, un iPad, ¿dónde está? En el Cabildo, ¿usted lo entrega voluntariamente? Sí, claro que sí, como todo lo demás. Pues cuando terminemos aquí nos quitamos el chaleco y vamos discretamente al Cabildo, retiramos la tablet y hacemos el acta de retirada de la tablet. Eso fue todo lo que pasó en el Cabildo, no como publican estos medios, que yo les pedí discreción, que hubo inspección, en fin. ¿El comportamiento de la UCO me ha dicho que ha sido bueno? El asesinato mediático, sí, el comportamiento de la UCO fue correcto. En todo momento. Ellos cuando entran, lo primero que me preguntan es si yo disponía de dinero en efectivo, si había dinero en efectivo en mi casa. Y yo les traslado que unos cientos de euros, sí, había sacado del cajero hacía unos días. Y ya les digo que el perro funciona, un perro precioso, por cierto. Miro a las cámaras de vez en cuando porque realmente, en fin, no fue un buen trance. Faltaría más en general, como usted bien dice, a quien le gusta el perro funciona porque que le miren todas sus intimidades, sus gavetas, sus calcetines, el último bolsillo de la última chaqueta, absolutamente. Tiene que ser algo muy grave para que puedan hacer eso. Le iba a indicar y me dijo, no hace falta, el perro busca. Y efectivamente encontró los cientos de euros. Pues el perro a ver si lo cojo yo en mi casa, a ver si me encuentro. Los encontró, como ya yo lo había dicho. Lo sacaste, Jorge. Cierto es, esto es anecdótico, que yo le pregunto que si ese dinero se lo van a llevar, que lo saqué porque lo necesito para mis gastos diarios. Me dice, si no encontramos más, no, pero si encontramos más, sí, digo, entonces lo van ustedes a dejar. Y así fue. Allí se quedó. Eso es lo que yo sé ahí, más el resto se llevaron algunos documentos, pero como la cuestión estaba en secreto de sumario, es verdad que en la Guardia Civil sí se me informa de 3 hechos esenciales que yo sí puedo contar. Y pregunté, digo, los medios me van a preguntar, ¿puedo contar? Sí. Y he aquí 2 cuestiones que, como dije en la rueda de prensa, no son nuevas. El Partido Socialista las he denunciado políticamente y públicamente, pero que yo sepa, no lo denunció, que yo sepa. Sí, es verdad que se le dio traslado a Podemos para que lo hiciera Podemos a través de la Fiscalía, pero no sabemos si este es el origen. Todo hace pensar que sí. ¿Por qué? Porque se trata de la supuesta contratación irregular de Ignacio Calatayud para que fuese representante de la Administración en el proceso concursal de INALSA y del consorcio. Y cuando usted dice irregular, ¿es que ya está comprobado que fue irregular la contratación? En absoluto. Digo que eso es lo que ellos denuncian y lo que el juez entiende que hay que investigar. Por eso ya envié a los medios por enésima vez el acuerdo del Consejo de Administración unánime. No de los que estaban, de la totalidad, porque ese día fueron todos, los 9 miembros del Consejo de Administración que testificaron por la tarde. Yo ni he hablado con ninguno de ellos, supongo que para preguntarles por este acuerdo, en el que se decide designar a Ignacio Calatayud como representante del proceso, de todo lo relacionado con el proceso concursal. Esto es importante porque los incidentes, los contenciosos relacionados con el proceso concursal, se entiende por el propio tenor del acuerdo que también estaban encargados a Ignacio Calatayud. Y no, como dicen los medios de cabecera de Dolores Corujo y ella misma, porque yo lo quité al juez Cobos para poner a Ignacio, que no lo quiero ni nombrar, para poner a otro letrado. No. Es porque el juez Cobos, y eso está acreditado, renuncia voluntariamente a seguir en el proceso y se produce un vacío y alguien lo tenía que hacer y por eso lo decía. Lo que no sabemos es cómo se nombró al juez Cobos. Ya lo descubriremos porque llevo 2 años intentando averiguarlo. Me imagino que también por un acuerdo del Consejo de Administración, me imagino, a no ser que fuera por la decisión unilateral de la presidenta, que pudiera ser, no lo sé.
Por eso se descienden a Ignacio. Pero eso es una cuestión y otra cosa es cuánto se le paga, ¿verdad? Y cuánto se le paga solo lo puede autorizar los administradores concursales. Tengo que hacer un poco de didáctica con esto. ¿Qué son los administradores concursales? Pues son las 3 personas que el juez de lo mercantil decidió poner al frente de la empresa cuando quitó de esa responsabilidad a Manuela de Armas y al resto del Consejo de Administración. Lo sustituyó, porque el concurso fue declarado necesario y no voluntario, finalmente. Y son estos 3 los que, de común acuerdo con la empresa, en este caso el consorcio, quien le habla, autorizan o no cuánto se le va a pagar al letrado y por qué. Y son los administradores concursales los que proponen que los incidentes concursales que el letrado pretendía cobrar aparte del caso principal, aunque estuviese designado para todo, deciden que no, que los incidentes no van a tener ningún coste. Deciden de común acuerdo con esta parte porque yo también lo comparto, no estoy derivando a ellos solo la responsabilidad. Es decir, que los pleitos que se perdiesen, si los llevaba él y los quería llevar, no cobraba por ellos, y si se ganasen, solo cobraría si se ganasen con cargo a fondos privados, porque se está diciendo que son fondos públicos, y esto no es verdad y es fácil de explicar. Pero me gustaría detenerme aquí porque es el principal. Sí, pero para entenderlo, don Pedro, lo que estoy tratando de decir es que al final quien cobró, ese dinero lo cobró de las empresas perdedoras, digamos. Efectivamente. Sí, lo digo porque dice Dolores Corujo, y el juez también lo dice, es que la supuesta apropiación indebida de fondos públicos del consorcio y de Inalsa no son públicos, sí que le pertenecen a Inalsa y al consorcio. Ni son ni pueden serlo, a mi entender, al entender de los administradores concursales, que lo que pretendían era que no tuviese ningún coste los contenciosos para las arcas públicas. Y digo que no lo pueden ser porque, por definición, los costes procesales son los costes del proceso, del abogado en el proceso. Quiero decir con esto que en modo alguno Inalsa y el consorcio podían haber cobrado. Voy a explicarlo con un ejemplo. Si hubiésemos acordado que por llevar los contenciosos y los incidentes el letrado cobraba 80.000 euros, en modo alguno Inalsa y el consorcio podían cobrar 800, eran 3 o 4. Que es verdad que son altísimos, a mí me parecen exagerados. Pero yo le iba a decir que más allá de que está claro lo que usted está diciendo... Sí, no, pero déjeme explicar esto porque es muy importante. Pero es una cifra muy elevada, ¿no? Es muy elevada porque la cifra que se coge de referencia, que antes eran obligatorias, parece ser, son las que establece el Colegio de Abogados en relación con el montante de los pleitos. Y como eran pleitos multimillonarios, algunos hasta de 30 millones de euros, la empresa tiene que aceptarlo y el juzgado de lo mercantil también, que las homologó las costas, porque según esas tablas era todavía más. Las empresas lo aceptaron y el juez las homologa. La explicación que le quería dar es la siguiente. Si se hubiese acordado que solo se pagaban 80.000 euros por las costas, Inalsa y el consorcio en modo alguno podían girar 800 a la otra parte porque la otra parte se habría negado. La otra parte solo puede pagar las costas que usted ha pagado por costas y nada más. No sé si me explico. Esto para el público, Pedro, es muy complicado de entender. Bueno, pues yo creo que quizás lo sea, por eso hay que explicarlo. Es decir, habría un enriquecimiento ilícito de la administración si usted pretende cobrarle a una empresa 800.000 euros de costas, cuando que sus costas solo han sido 80. No sé si me explico. O las cobra el abogado, pero lo que se está como máximo, o no las cobra nadie. Pero lo que quiere insinuar la denuncia es que usted dio ese dinero, dio esos pleitos a un amigo suyo, que era abogado, y con ese dinero le benefició a usted en algo, porque si no... Esa es la tercera parte de la que se investiga. Estas 2 primeras cuestiones, como todo el mundo sabe, no son nuevas, las que se han puesto sobre la mesa. Y por último, lo que se pretende por parte de quien hiciera eso, si es que fue así en conocimiento de la Fiscalía, es vincular esa supuesta apropiación indebida de supuestos fondos públicos con el pago de la vivienda en la que yo vivo desde el año 2007, antes incluso de ser presidente, y que en el 2011 alquilo ya a mi nombre, entre 2007 y 2011 era el nombre de mi pareja, en el 2011 formalizo un contrato de alquiler con opción de compra, y todos los pagos que se han realizado para la adquisición de esa vivienda tienen un origen legítimo y legal, que en absoluto tiene... ¿Se puede comprobar? Por supuesto que se comprobará.
en su momento. Lo que no encontrarán jamás, porque no ocurrió, y lo que no ocurrió no se puede encontrar, es ningún vínculo, ninguna relación con los fondos del letrado, con la adquisición de mi vivienda, porque, insisto, son todos legítimos y procedentes, mi escaso patrimonio ese, y todo de carácter legal, es lo que yo puedo decir en estos momentos al respecto, y por supuesto asegurar que jamás podrán encontrar lo que no ocurrió, ¿no? Bueno, si tienen algunas preguntas los compañeros para Pedro. Para entender mejor la relación entre el rastreo este que se hizo en su vivienda y los procesos en los que usted está, usted dice, no sé nada, pero luego relaciona con hechos concretos, con el pago de la vivienda. O sea, ¿cómo sabe usted que esa intervención de la UCO tiene relación concretamente con la contratación de Ignacio Calatayud, con la posible pago de su vivienda, por las preguntas que le hicieron, por algún tipo de documento? ¿Por qué? Porque cuando voy a la Guardia Civil en la UCO, que por cierto no es la primera, la segunda vez que la UCO está en mi casa y que voy a Costa Teguise, la anterior, esto nos llevaría a otro programa. Eso ya viene de atrás. Es la de la denuncia supuesta de los centros turísticos, que yo nunca puse, ni fui voluntariamente a la UCO. Me vinieron a buscar ellos a mi casa como testigo en el marco de la Operación Unión, por eso yo he negado eso, he negado que yo fuera y esto ha molestado, al juzgado de guardia, como se dice en un auto, seguramente inducido, no digo que el juez se equivoque adrede, estará inducido por el otro lado, pero yo nunca estuve en el juzgado de guardia, ni tampoco puse ninguna denuncia contra Carlos Espino, que fue el Consejo de Administración y Astrid Pérez en mandato de, todas esas cosas yo las he negado porque es la verdad y lo negaré, no solamente no me arrepiento de haberlo dicho, sino que lo reitero y ratifico. Yo me entero porque la Guardia Civil ahí sí me da a leer los elementos esenciales que están autorizados a comunicarme y yo les pregunto si esos elementos esenciales sí los puedo contar porque los medios me lo van a preguntar. Y efectivamente, en resumen, los elementos esenciales son la supuesta contratación irregular del letrado en el año 2010, la supuesta apropiación indebida de ese letrado como consecuencia de ese nombramiento de 850.000 euros y los vínculos que esos 850.000 euros puedan tener como dádiva, o no es esa la expresión que utilizan, en relación con la vivienda en la que yo hoy vivo. Eso sí me lo cuenta la Guardia Civil y por eso lo cuento, claro. Yo sí tengo una... Lo cuento y lo niego. No sé si lo puedes comentar o no, pero no sé si has hablado con tus abogados, la impresión que dio, porque a mí por lo menos es que me parece un exceso de sobreactuación por parte del responsable que lo haya hecho, porque este tipo de operaciones se hace con un delincuente habitual, es verdad que se ha hecho con operaciones policiales que hemos visto aquí, pero hombre, porque había una red, o una presunta red, porque después también ha quedado... en muy poco, ¿no? Pero no sé si es que tenían a lo mejor miedo, no sé si te lo han dicho o si te lo ha dicho tu abogado, pero tenían miedo a que no te presentaras, si ibas al juzgado, que pudieras destruir pruebas, que no tuvieras arraigo, porque si no yo, de verdad, que no entiendo, respetando todo, y a lo mejor al final pues, puede pasar lo peor o lo mejor, pero no entiendo este tipo de operaciones con gente que no es ni un narcotraficante, ni estás tratando blanca, ni no sé, no eres ni eres de, que yo sepa, lo eres, criminal, ¿no? de yihadista o Al-Qaeda. A mí me parece una sobreactuación, con todo el respeto a quien lo ha organizado. Bueno, yo eso lo dejo a la libre opinión, no voy a hacer ninguna valoración y consideración al respecto, pero efectivamente el despliegue fue enorme, espectacular, mediáticamente muy impactante, ha dado la vuelta a Canarias. No sé si al final, me refiero a los medios, ¿no? que estaban allí apostados a primera hora, han logrado el objetivo del asesinato de imagen que alguien ha acuñado como expresión. Es posible que sí, pero a mí no me queda otra. Los medios, don Pedro, están allí y cada uno tiene su fuente y el que esté está para estar. Es decir, los medios no tienen culpa de la operación. La operación... No. Yo no digo que los medios tengan culpa de la operación. Pero quiero decir que... luego está el tratamiento que dan algunos eso ya medios. Después cada medio hace el tratamiento que quiere. Este medio tiene un tratamiento respetuoso con la justicia y con la presunción de inocencia, y otros poco más o menos... Lo hemos tenido con todo el mundo. Con todo el mundo, conmigo y con todos, por supuesto. Como tiene que ser.
como tiene que ser. Don Pedro. Otros directamente me condenan. Probablemente Alberto lo que estaba esperando y deseando era sacar la foto con las esposas directamente a los calabozos. Tuve suerte en el caso de ustedes porque me sacaron conduciendo mi vehículo, la vivienda. Pero porque llegamos tarde. ¿eh? Llegaron tarde, ustedes no fueron de los primeros y bueno, eso siempre le quita un poco de hierro al asunto, permítaseme la expresión, no quiero frivolizar con esto porque desde luego es un tema muy serio y desde luego no es para risas, especialmente para mi familia, para mis seres queridos, para la gente que confía, cree en mí, para mi propia organización política que afortunadamente ha estado conmigo, acompañándome. Pero, ¿viste perdona, ya que hablas de eso, viste las últimas declaraciones de Fernando Clavijo? Las hizo hace una hora. No. Sí, están por ahí Yo diciendo, que no la he visto, diciendo que no lo valora porque para él no es nada nuevo. No es nada nuevo, dice, queriendo decir que las denuncias estaban puestas. Bueno, efectivamente, de esto ya se había hablado de las dos primeras cuestiones. Se había hablado menos, Dolores Corujo sí, en el Pleno muchas veces, insinuó que yo vivía, y yo le preguntaba, ¿qué quiere usted decir? Pero, sí, yo vivo en una vivienda que es una sociedad que pertenece al suegro del letrado, antes de ser presidente, es lo que quería yo aclarar. Al final parece ser que han logrado convencer, en este caso, a un juez de que pudieran existir vínculos entre una cosa y otra. Ya le repito que esos vínculos jamás se podrán demostrar sencillamente porque no tuvieron lugar. Bueno, don Pedro, más allá de la presunción de inocencia que nosotros siempre damos en este medio a todo el mundo hasta que se muestre lo contrario, pero más allá de esto, don Pedro, sí es cierto que usted es una persona que, hombre, también ha pisado muchos callos en esta isla, en los 10 años que ha estado de presidente del Cabildo. Usted, en fin, se ha metido... Y se ha enfrentado a toda una fuerza importante que había en esta isla, el Partido Socialista más radical, relacionado también con despachos de abogados, porque no vamos a ser ingenuos, que están también relacionados, y en fin, y que usted precisamente pues no ha sido para ello precisamente una persona que lo haya tratado, entre comillas, bien, sino más bien lo contrario, ¿no? Incluso también con un factor tan importante como es la fundación, donde usted tampoco ha tenido muy buenas relaciones. ¿Cree que todos estos callos, más allá que eso lo dirán los jueces si usted es culpable o no es culpable de lo que, si finalmente se sabe de lo que se le acusa, más allá de eso, es verdad que usted cree que usted está en el centro de la diana ahora mismo del debate político del Partido Socialista? Bueno, a mí no me cabe ninguna duda, lo he explicado muchas veces y esto está feo repetirlo. Dolores Corujo es consciente de que las únicas elecciones que Coalición Canaria perdió al frente de la institución son estas últimas en las que batimos récord de votos. O sea, las elecciones en que Coalición Canaria más votos ha sacado son las únicas en las que hemos perdido, por 100 votos tras 10 años de presidencia. Y esto es algo que yo creo que a ella le obsesiona y no en vano. El resto de denuncias todas tienen un trasfondo político. La de Juan Manuel Sosa, que está orquestada por ellos, la del supuesto falso testimonio, estoy convencido, y lo siento por la persona, de que está inducida por Carlos Espino. Es que lo curioso de todo esto es que en la denuncia de la adquisición de las cocinas, el juez cuando la archiva desmonta los testimonios de quienes hicieron graves acusaciones. El director económico y financiero, el consejero delegado, la mía no, ni siquiera se refiere a ella, porque yo lo que hice fue reproducir parte de lo que a mí me habían contado. Yo ni aparezco en el archivo, sin embargo el único que está denunciado por falso testimonio soy yo, lo cual evidencia la clara intencionalidad política y el resto es que... Y lo tienen cogido ya, porque efectivamente la estrategia parece claro que, bueno, usted, hay una estrategia evidente de que usted ha hecho mucho daño a ese partido, lo ha mantenido no en la oposición, pero sí, en fin, no en el poder, ejerciéndolo como presidente del Partido Socialista, que está siempre acostumbrado a hacerlo. ¿Usted cree que lo han conseguido, que ya después de esta denuncia, de este registro... ¿Me han logrado inhabilitar, políticamente hablando? Sí. Pues mire, no lo sé. Es que si me pongo a pensar en eso, a lo mejor no estaba aquí, ¿no? Y como yo sé que soy inocente de todo eso, lo que tengo... Pero van por algo en camino, ¿no cree usted ello en su estrategia? No, sé, eso valora usted, que es el político. Ya lo dirán los sondeos, en todo caso, eso tampoco depende de mí. Lo que sí sé es que fruto de esa obsesión han destruido tantas cosas, tantos proyectos, que alcanzaron su culmen en algo realmente triste, que espero que hoy hablemos de eso. De resto no quiero hablar porque ya sabemos, ¿no? Yo ya me gustaría pasar a otro tema. Y nos llevaría a otra entrevista.
qué es lo que ocurrió con algo que sí afecta de verdad a esta isla, a los desafíos, a los retos que tiene, como es contar con un planeamiento insular que 3 años después han desechado, y me gustaría que le dedicáramos algunos minutos. Yo si no tienen ustedes alguna pregunta más sobre este caso, si quieren. No, podemos luego hablar. O sea, pues yo, a cuentas de lo del asesinato de imagen y toda esta cosa, claro, luego estará la voluntad suya, porque falta un año para las elecciones, un año y poco. La voluntad suya de presentarse a las próximas elecciones y el respaldo del partido político suyo. ¿Cómo anda eso? Más cosas. Eso no anda en ninguna parte a estas horas porque ya nos han explicado quienes están al frente de los cargos orgánicos, que no es ahora cuando toca ese debate, y cuando toca lo verdaderemos, en serio. Creo que ahora lo que nos toca es ocuparnos y preocuparnos de los problemas que tiene la gente, de las iniciativas que presentamos en los plenos y sobre todo en poner de manifiesto qué es todo lo que sí hicimos, qué es todo lo que dejamos en cartera por hacer, asumir aquellas cosas en las que nos equivocamos y que también dejamos sin resolver, que fueron unas cuantas, y Como sobre el plan todo insular, por ejemplo. y sobre todo qué proyectos de futuro tenemos como partido con vocación de gobierno. Y después ya se decidirá la organización quiénes están como candidatos al frente de cada una de las administraciones. Pero en nuestro bagaje hay mucho y en nuestros proyectos más. Quien no tiene ni bagaje ni proyectos de futuro ni de presente para esta isla y ha alcanzado su culmen con la anunciación en el último pleno de que se tiraba por la borda, bajo pretextos peregrinos, décadas de años de trabajo, por lo mismo, aun siendo falso. Es decir, un plan insular que como se desarrolló bajo mi presidencia, tiene el sello de Pedro Sanginés y hay que quitarlo. Porque en realidad, ahora empezamos a hablar. La pregunta mía es si, porque a mí lo que me gusta es desmontar o no, a ver si tiene razón la presidencia del Cabildo, cuando dice don Pedro, es que la culpa es de su anterior, del anterior gobierno que usted presidía, en el sentido de que se dejó caducar ese plan, eso es verdad, y si se puede, dice que no se puede ni siquiera hacer las variaciones de adaptación a la nueva ley del suelo, para que pueda, dice que es imposible hacerlo, ¿eso es verdad? Mire, nosotros daremos una rueda de prensa probablemente explicando con detalle lo que no se puede explicar en unos minutos. Yo no sé si esto es terrorismo urbanístico, como ha denunciado Echedey Eugenio, por el caso del plan insular y del plan general de Recife, y lo que hace siempre el Partido Socialista, pero se le parece bastante. En primer lugar, este es un plan que en su origen y en su culminación tiene el máximo protagonismo el Partido Socialista porque lo contrata Manuela de Armas en el año 2019 y lo dirige hasta su entrega para... 2007. Año 2007, perdón, sí. Y lo dirige en su última fase hasta su entrega en el año 2018, creo recordar, Esqueaga, bajo la dirección de Marcos Vergás, que casualmente hoy no es el portavoz, no es el consejero de Política Territorial, precisamente por esto. Quiero decir que las directrices se marcan en el 2007 y el plan se culmina en el año 2018. Hace nada. Eso de que es un plan obsoleto porque se concibe en el 2007 es falso. En 2007 se establecen directrices generales y Esqueaga, le animo a que le entreviste. Hoy le han entrevistado varios medios. Sí, nosotros vamos a ver si... de comunicación. Vamos a ver si porque hay un debate vía Skype, porque no hay un debate falsario sobre el modelo del territorio, la depredación del plan de Pedro Sanginés, el que dejamos... Esqueaga lo que pone de manifiesto en ese DAFO que se hace, un estudio de debilidades, fortalezas, etcétera, es que existe un altísimo grado de consenso insular, tanto a nivel político como sectorial, institucional, de los ayuntamientos, de los agricultores, de lo que queremos hacer con la isla. Es un falso debate. Y lo que se ha perdido aquí, aparte, todavía no sabemos cuánto, porque tenemos que calcularlo de cientos y cientos de miles de euros, si no más de 1 millón. Honestamente, ahora mismo no lo sé, porque lo contrata Manuel, luego se le encarga. Marco Vergás dice que no llega al millón. Dice. Probablemente no llega, y quizás no llega al millón, pero desde luego se le debe acercar. Son, además de ese dinero que no les duele nada, horas y horas, años y años, perdón, decenas y decenas de reuniones con los agricultores, con los ganaderos, con los sectores, con las patronales, con los ayuntamientos. Se recordará todas las sesiones que hubo, en la reserva de la biosfera, no sé ni cuántas veces, todo eso tirado por la borda, solo por esto. Y ahora voy al detalle de las razones, pero aparte de las razones, aun cuando fuese verdad todo lo que están diciendo, y mentira todo lo que yo voy a contar en 1 minuto,
¿Cómo es posible que se den cuenta de esto 5 años después de irse del gobierno, prácticamente? Pues se marcharon en el 2018, y 3 años después de estar en él. O sea, esto es lo que no es creíble. ¿Quién se cree eso? ¿Y por qué cree usted que lo hace? ¿Cuál es lo que usted cree? Lo expliqué al principio, porque hay que destruir, aparte de todo lo que usted ya sabe, que si quiere le vuelvo a hablar del libro, también esto, porque don Marco Vergás, y lo siento mucho, lo tengo que contar, no me gusta contar conversaciones privadas, cuando se marchan del gobierno, yo le pido que aunque sea oposición, que siga él al frente del plan, porque sabía que no se iba a aprobar si el PSOE estaba... Y lo que me responde es que cómo iba el PSOE a aprobar, ¿no? Después de haber resuelto, es verdad que otros no se... Pero sí los grandes problemas de las empresas públicas, de las renovables, de Sonsama, los planes de cooperación municipal no son un invento de este gobierno, eso lo hizo el gobierno de Coalición Canaria, cientos y cientos de horas, que como ni iban a aprobar el plan insular, por eso no quiso seguir con él. No podían porque era la consagración, decían, si también se aprobaba el plan insular. Por eso lo hicieron. ¿Y por qué lo hacen ahora? Mira, el informe que se eleva al Pleno, en realidad lo que viene a decir es que se tiene hasta diciembre del año 2023, del año que viene, para quitar del plan lo que le sobra, porque es verdad que le sobran cosas y se tiene que adaptar a la ley del suelo, especialmente las determinaciones urbanísticas en los municipios, en las que entra el plan insular y no debe entrar, porque la ley del suelo lo quitó. ¡Qué casualidad! Justamente la razón por la que Dolores Corujo y el PSOE se opuso en el Parlamento a la ley del suelo. Decían que no, que el plan insular tenía que entrar en la ordenación municipal. Y como este entró y hay que quitarlo, oiga, pues quítelo. Y hay otras cosas que hay que modificar, también dice el informe. Y es verdad que van justos de tiempos para hacerlo. Especialmente ahora, 3 años después, van justo para hacerlo antes de diciembre de 2023, aunque tiempo hay. O sea, son ellos los que han dejado pasar el tiempo para ahora tener el pretexto. Pero aún así, con todo, lo explicaba Esquiaga esta mañana en una reunión, ¿cómo no va a ser aprovechable ese trabajo? Pero yo, Pedro, tengo otra teoría, sí. No tengo tiempo para explicarla en profundidad. Pero usted sabe lo peor de todo, que tampoco nos han dicho lo que van a hacer. Nosotros en esa rueda, además, y a pesar, a sabiendas de que esto no da marcha atrás con nada, ¿haremos alguna propuesta para que se aproveche ese trabajo? Porque ¿qué va a hacer? ¿Lo iba a impulsar? Mi teoría es que, coincidiendo con lo que la Fundación ha transmitido mucho tiempo, consideran que el mejor plan es el que no existe para Lanzarote. En el sentido que ellos consideran, la teoría del PSOE es que si ahora hace cualquier plan, porque ya se podía haber apuntado el tanto Dolores Corujo de haberlo probado ella. Pues claro que sí, que para eso lo contrató Manuela y lo terminó Marco. Pero no lo ha hecho porque sabe que cualquier plan que se haga va a tener que clasificar camas, no va a poder desclasificar las camas que ellos quieren, porque no pueden legalmente hacerlo, y entonces no quieren decir que Dolores Corujo o el PSOE va a aprobar un plan donde todavía se permite construcción todavía de más camas, ¿no? Algunas recortaba, y en eso estábamos de acuerdo Marco Vergás y yo, pero es que... Las que se podían, pero no todas. Los que se podían. Lo que está en el plan insular, a día de hoy como propuesta de aprobación inicial, es lo que validó Marco Vergás. Claro. Al frente del área. Y yo, y quien le habla. Pero es que el plan insular no habla solo de camas. Es que si en el 2007, ese discurso falsario, si este plan fuera del 2007, que es del 18, como le digo, está obsoleto, ¿y cómo está el del 91 para el sector primario? Que se olvidó por completo. Yo creo que ahí tienen mucho que decir los agricultores, los ganaderos, los ayuntamientos, las patronales. Pero mire, el ejemplo más claro... Ya lo han dicho. De que lo la que mayoría ya lo han dicho. De que lo que no se quiere hacer nada... Cree que es un paso atrás Usted importante. sabe cuál es el mejor ejemplo. Este es el plan insular. El plan especial de la Jeria sí está adaptado a la ley del suelo. Y tampoco se aprueba. Y lo tienen en la mesa. Y no, pero es que el plan de la Jeria está adaptado y lo han guardado en una gaveta, dijo el otro día en el Pleno, porque propone llenar de bodegas la Jeria. Mentira, Dolores Corujo. Lo único que contempla son todos los equipamientos estructurantes, todos sin excepción. Y como ellos quieren excepcionar a una de los equipamientos estructurantes, eso lo sabe. Pero el problema no son las bodegas. Lo hemos venido diciendo. El problema es que hay agricultores que están esperando por un plan de la Jeria para poder hacer un muro, para poder arreglar sus fincas, viviendas y que están pendientes de regularización. En fin, que el plan de la Jeria no es solo las bodegas, pues tampoco teniéndolo terminado. Nos queda un minuto, Pedro. Visto lo visto, Pedro, ¿te arrepientes de no haber, porque sí es verdad que tenías mayoría suficiente, aunque querían ustedes el mayor consenso posible, pero te arrepientes de no haber aprobado el plan, la revisión del nuevo plan insular? No tuve nunca mayoría, eso no es verdad. Sí la tenías, ¿cómo que no? No. Con Manolo Cabrera y con Sosa tuviste mayoría y el PP. El PP no quiso a última hora tampoco porque decían que ya estaban muy cerca las elecciones para aprobar
el plan. Pero si hubieran general. querido, lo hubieras aprobado. Por supuesto, inicialmente. Es que aprobarlo inicialmente solo suponía dar la oportunidad a la gente, a los sectores, al resto, que ya habían participado de él, de poder conocerlo en profundidad y alegar o no alegar. La aprobación inicial del plan habría sido lo que esta isla necesita para hacer frente a los nuevos retos y desafíos. Por supuesto que lo habría hecho, pero los números jamás los llegué a tener. Tomás, si quieres hacer, porque nos tenemos que ir ya, me están echando de... Y el otro día delegaban, perdona, nos estarán echando, pero es que delegaron también todas las competencias en materia ambiental, negando que hubiésemos aprobado el órgano, los reglamentos. El reglamento lo aprobó el PSOE en el pasado mandato. Y cuando fuimos a aprobarlo, definitivamente decían que no, porque querían que aumentasen las mayorías para nombrar a los miembros. Y yo propuse, para despejar fantasmas, que estuviese al frente, ¿sabe a quién? Apolo Díaz. Lo propuse yo. Él era consejero. Lo propuse a Apolo Díaz al frente con una serie de técnicos. Y la vergüenza y la afrenta para los técnicos de esta isla es que dice la presidenta que no tenemos técnicos cualificados. Es verdad que el Cabildo no lo suficiente para todo el órgano ambiental, por eso proponíamos técnicos de otras administraciones. Cuando me dicen que no, que eran mis amigos, a pesar de que la dirigía Apolo Díaz, digo, muy bien, pues propóngalo usted, don Benjamín. Y se pusieron de acuerdo, no sé si Tomás llegó a proponerse de acuerdo. Y cuando le digo a la oposición, muy bien, hagámoslo con los que propone la oposición, con el pie cambiado, le digo, vaya, ya nos fastidió pues ahora tampoco. Y por eso no tenemos órgano ambiental, no han tenido tiempo en 3 años. De todas maneras, no hay ningún plan que valorar por el órgano ambiental, ni lo va a haber. No tenemos que... Tomás, si quieres hacer alguna matización o decir algo. No, si hay alguna previsión, o sea, si el grupo de gobierno en este pleno, cuando ustedes le hablan del plan, tiene alguna previsión de qué va a hacer, o sea, o encomendárselo a alguien para que lo redacte. Lo que ha dicho Jorge Coll, que ya va a encargar otro plan, que va a reducir un montón de camas y que este era depredador, el de ellos, porque el plan era de ellos también. Nada, discursos vacíos sin ningún plan concreto. Por eso digo que nosotros alguna propuesta nueva pondremos sobre la mesa y es una pena. Espero que otro día me vuelva a traer usted para hablar de cosas tan importantes como la residencia de mayores, como las carreteras y como todas esas cosas. Esperemos, y no se lo digo en broma, que no hagan un registro más en su casa y entonces hablaremos de otros temas. Don Pedro, muchas gracias. Vamos a cambiar de tema porque nos tenemos que ir ya corriendo. Y mucha suerte también, don Pedro. Tomás, muchas gracias por estar aquí. Don Pedro Espero Martín también. Mañana, ¿no? Mañana a lo mejor sí, don Pedro, porque creo que me va a fallar alguno. Es que siempre me está usted es Pedrito. Hasta mañana. Pedrito, el del Barcelona, que juega para todo, en la selección, en el Barcelona. Hasta mañana. Nosotros regresamos mañana a la misma hora. Buenas tardes.